Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos en Diestra en Casa. Vamos a estar celebrando este tiempo de comunión como familia de la fe, recibiendo una palabra, y vamos a continuar con el tema que el Señor había puesto en nuestro corazón, y le damos las gracias a todos los que están conectados. Estamos orando para que podamos también seguir reuniéndonos de manera presencial, celebrando como familia de la fe, pero mientras tanto vamos a utilizar los medios que tenemos a disposición para poder exaltar el nombre del Señor y ser edificados mutuamente. Entonces vamos a continuar hablando acerca de perspectiva eterna, y básicamente esta pues ya sería la cuarta vez que estamos hablando acerca de este tema. Estamos hablando acerca de algunas recomendaciones para el final, el fin de los tiempos se acerca, nuestro Señor va a volver, y quiero que usted me acompañe al Salmo 90, al versículo 12, y en el Salmo 90, verso 12, vamos a leer allí una porción de la Escritura, si es tan amable, y vamos a orar y pedirle a Dios que sea Él abriendo su palabra a nuestra vida y a nuestro corazón. Salmo 90, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo te pido, Dios, que seas tú usando mi lengua como la pluma ligera del escriba, que seas tú tallando y grabando esta verdad en el corazón de tus hijos, que tus hijos no solamente escuchen una enseñanza más, sino que a través de esta palabra sean inspirados a actuar, a tomar decisiones para este 2021, para vivir para ti, para tu gloria, Señor, y cumplir así el plan que tienes para sus vidas. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos la gloria a ti. Gracias, Padre, y los que creemos decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado hablando acerca de este nuevo año, de cómo en muchas ocasiones nosotros queremos hacer ciertos planes, y la Biblia dice que hay planes que a los hombres le parecen derechos, caminos que les parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte y de destrucción. Y no queremos simplemente tener nuestras propias ideas. La Biblia nos dice que en Cristo Jesús Él tiene ciertas buenas obras preparadas de antemano para que nosotros andemos. Él tiene planes para nosotros y debemos simplemente pedirle a Él revelación y sabiduría de qué es lo que Él espera que nosotros hagamos durante este año y durante el tiempo que tenemos aquí en la tierra. En el Salmo 90 y en el versículo 12 hay una oración de Moisés mientras ellos estaban allí en el desierto. Y básicamente lo que Moisés le pide a Dios por el Espíritu, es que le enseñe a ser sabio, a contar cuánto tiempo tiene sobre la tierra. Tenemos un tiempo limitado, no vamos a vivir para siempre, y debemos también usar ese tiempo de manera sabia. Es uno de los recursos que Dios nos ha dado. No solamente nos ha dado administrar de pronto los tesoros o los talentos que ha puesto sobre nuestra vida, sino también nuestro tiempo. Y el salmista, que en este caso es Moisés, el que está haciendo la oración, le pide al Señor: enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría, para que podamos vivir sabiamente, para que podamos andar como entendidos, no como necios, no como insensatos, sino sabiendo exactamente cuál es la voluntad del Señor. Y yo creo que en la época en la que estamos viviendo, esta oración aplica. Es algo que nosotros deberíamos pedirle al Señor, que nos ayude a entender cuánto tiempo tenemos sobre la tierra para poder así cumplir el propósito eterno que Él tiene para nosotros, ser de bendición a personas alrededor, encontrar el gozo en nuestro corazón, pero también, habiendo cumplido ese propósito, poder rendir cuentas un día delante de su presencia y escuchar esas palabras que todos los creyentes anhelamos en el corazón: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Ahora me llama la atención que en este salmo Él está hablando de la experiencia que ellos tuvieron después de haberse salido de Egipto, yendo hacia la tierra prometida, y lastimosamente no todo el mundo entró en la tierra prometida. No todo el mundo entró en el reposo del Señor, y nosotros estamos a punto de terminar esta edad de la iglesia para entrar en el reinado milenial, y hay una serie de eventos que se tienen que dar antes para que Jesús regrese. Sin embargo, la Biblia me dice que eso para nosotros es el reposo, igual que lo fue para Israel, y no todos entraron en el reposo. Yo no quiero ser de los que se quedan por fuera, yo quiero ser de los que disfrutan todas las bendiciones de Dios. Y si hay algo de pronto que Dios nos pueda mostrar a través de esas historias del pasado que sean ejemplo para nosotros, deberíamos escuchar atentamente el consejo de la palabra, porque Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de una eternidad con Él. Y para eso entonces tenía unas recomendaciones a medida que estamos haciendo de pronto planes para este nuevo año, que estamos preguntándole al Señor, bueno, ¿qué es lo que tú tienes para nuestra vida? Y la vez pasada estábamos hablando acerca de que no debemos dormirnos. Decía allí en Romanos, en el capítulo 13, no tiene que ir allí, que sabiendo que ya el tiempo se acerca y que no nos queda mucho tiempo aquí sobre la tierra, es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y pareciera que hay una advertencia en la palabra de Dios, que a medida que estamos más cerca de la venida del Señor, van a haber cosas a nuestro alrededor que van a tratar de hacernos adormecer a nuestra responsabilidad espiritual, a que no estemos atentos al plan que Dios tiene en nuestras vidas,
Y nuestra responsabilidad como creyentes es mantener nuestras lámparas encendidas, estar vigilantes, estar velando. No somos de la noche para estar dormidos, nosotros somos hijos del día, y la palabra de hecho nos exhorta a que debemos estar despiertos en un tiempo como este, no dormidos como el mundo, sino levantarnos para hacer las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. Y yo quiero que usted ahí donde se encuentra, yo quiero que declare dos cosas. Lo primero está en el Salmo 90, pídale esto al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me enseñes a contar mis días para traer a mi corazón sabiduría. Esa es la número uno. Y la número dos, y no permitas que yo me duerma durante el tiempo en el que estamos viviendo. Espíritu, despierta en el nombre de Jesús. Es una recomendación de la palabra, no podemos quedarnos dormidos, debemos despertarnos, pero también habían un par más. Estamos viendo también que la palabra nos dice que no debemos dejar enfriar nuestro amor, que no debemos caminar de pronto en desamor como el mundo, en egoísmo, viviendo solamente para nosotros, sino que debemos estar siendo de bendición a personas alrededor. Pareciera que a medida que va pasando el tiempo, la gente cada vez es más insensible y vemos noticias horribles sucediendo a nuestro alrededor. Esta misma semana acabamos de comenzar el año y justamente estamos viendo revueltas en diferentes lugares, en diferentes países. La gente está asustada, otra vez hay encierros, personas de pronto están siendo privadas de la libertad que antes contábamos, y creo que es tiempo de que nosotros nos demos cuenta que el Señor no quiere que vivamos aislados, separados, sino que tratemos de ir más allá para ser de bendición a otras personas. Entonces, otra recomendación en la palabra es: no dejes enfriar tu amor, no te duermas a tu responsabilidad espiritual, pero no dejes enfriar tu amor. Y por otro lado, también la palabra nos decía que no debemos sorprendernos por las cosas que están sucediendo. En los postreros días nos había advertido el Espíritu Santo que vendrían tiempos peligrosos, feroces en gran manera, y están sucediendo muchas cosas alrededor, y a veces la gente, por causa de lo que está viendo alrededor, se sienten un poco intranquilas, atemorizadas, pero ese es tiempo de quitar la mirada de las cosas que se ven y poner la mirada en las cosas que no se ven, poner la mirada en nuestro Dios. Sabemos que este mundo va de mal en peor, que lastimosamente las cosas no es que se estén componiendo, pero también sabemos que en Cristo Jesús nosotros vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la mirada de las cosas naturales y ponemos la mirada en las cosas espirituales. Y sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, sabemos que nuestro Dios sigue siendo fiel, que si Él nos llamó a un tiempo como este, Él nos va a respaldar, Él va a proveer por nosotros, Él nos ha ungido, Él nos ha dado las cosas que necesitamos, las herramientas para vivir en un tiempo como este. Tenemos su palabra, tenemos su espíritu, todavía tenemos una familia de fe que debemos aprovechar, usar, compartir los unos con los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Tenemos al cielo que nos respalda, ángeles a nuestro favor, el Espíritu Santo obrando en nuestro interior, señales, milagros y prodigios a punto de estar estallando en medio de los creyentes. Entonces creo que es un tiempo también emocionante para estar viviendo, aunque pareciera que lo que la Biblia muestra para el mundo son tiempos peligrosos, pero aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que levantar nuestra cabeza sabiendo que nuestra salvación se acerca y que está más cerca de nosotros la venida de nuestro Señor que nunca antes en otras generaciones. Yo quería entonces compartir hoy un par de recomendaciones más que hay en la palabra de Dios. Estas recomendaciones básicamente es para no dejar enfriar nuestro amor, para no quedarnos dormidos, para no dejarnos atormentar o asustar por causa de los tiempos peligrosos. Hay algo espiritual que Dios nos ha dejado y Él quiere que nosotros seamos fortalecidos por la palabra, por el Espíritu, en comunión, en intimidad, para que podamos estar capacitados para vivir en un tiempo como este. Entonces quiero mencionar un par de cosas más en el día de hoy y quiero que me acompañe primeramente a 2 de Timoteo, al capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Y esto es el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, recomendaciones pastorales, pero al mismo tiempo también cosas que tienen que ver con el fin de los tiempos. Estaba advirtiéndole acerca del futuro. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora quiero que observe lo que está diciendo allí. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hay una advertencia grande en la palabra que de hecho nos advierte que a medida que vamos acercándonos a la venida de nuestro Señor Jesús, la gente no va a querer escuchar la sana doctrina. Vemos que de pronto lugares donde tienen doctrinas un poco extrañas crecen y el problema no es las cosas que están enseñando en estos lugares, sino porque hay tantas personas que quieren escuchar ese tipo de cosas. Y aquí no dice que no haya sana doctrina, dice que no van a sufrir la sana doctrina,
¿Qué es la sana doctrina? Es todo aquello que nos ayuda a crecer saludablemente en Cristo, que nos ayuda a estar fuertes espiritualmente, para que demos una buena batalla, para que podamos caminar una vida victoriosa, la vida abundante que Cristo pagó para nosotros. Pero la Biblia dice que va a haber un tiempo en el que no van a sufrir esa sana doctrina, no van a querer el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada de la palabra, sino que van a empezar a comer cualquier cosa y se van a intoxicar por causa de aquello que están recibiendo en su espíritu, porque la palabra es el alimento para nuestro espíritu. Pero cuando no recibimos esa palabra pura, cuando estamos recibiendo otras cosas, entonces de pronto no vamos a ser alimentados y fortalecidos como el Señor quisiera. Ahora quiero que observe que ahí dice, teniendo comezón de oír. Pareciera que no tienen deseo de escuchar las cosas que nosotros sabemos que son ciertísimas, que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Él es el camino, que solamente a través de Él podemos llegar al cielo. La gente quiere vivir por obras, entonces vemos películas de Disney que muestran que son nuestras acciones las que nos van a hacer alcanzar una eternidad gloriosa, en vez de mostrar que fue el sacrificio de la cruz. Si a través de nuestras obras pudiéramos alcanzar el cielo, en vano murió Cristo. Pero sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe, sabemos que Él entregó su vida para que a través de Él nosotros podamos tener eternamente el gozo de la salvación y de la presencia del Padre en nuestras vidas. Y note que dice que no solamente tienen comezón de oír, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y cuando habla acerca de maestros, está hablando acerca de esas personas que enseñan la palabra. Me llama la atención porque cuando Jesús estaba dando su seminario de escatología en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas en el capítulo 21, una de las primeras cosas que él mencionó es, mirad que nadie os engañe. Y de hecho dice que se levantarán falsos cristos de entre ustedes, mirad que nadie os engañe. Y parece ser que la advertencia de Jesús no es solamente con las cosas de pronto que el mundo está diciendo, sino dentro de la misma iglesia. Aquí está hablando acerca de maestros que conforme a sus propias concupiscencias les están diciendo las cosas que ellos quieren escuchar. Entonces parece ser que son maestros que se han levantado dentro del cuerpo de Cristo y están enseñando cosas contrarias a la sana doctrina, a la palabra de Dios que nosotros hemos escuchado desde el comienzo. Es una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? No dejes de recibir la sana palabra. Tienes que procurar por ti mismo, pedir revelación al Espíritu Santo y no conectarte con cualquier cosa, sino con las cosas que tú sabes que son correctas, y no simplemente estar escuchando o picando por aquí y por allá. El Señor nos advirtió que se levantarían de medio de nosotros mismos. Pedro dijo que habrían burladores. Y parte de lo que está diciendo aquí este versículo es también que hay concupiscencia, malos deseos de la carne, por causa de que quieren vivir conforme a sus malos deseos. En vez de ser transformados para alinearse ellos a la palabra, lo que hacen es alinear la palabra a su estilo de vida y empiezan a torcer las doctrinas de la palabra de Dios, como también decía el apóstol Pedro. Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer en cuanto a esto? La Biblia de hecho nos dice que debemos tener cuidado, que no los debemos dejar entrar. Aquí en 2 de Timoteo en el capítulo 3 es donde hablaba acerca de los tiempos peligrosos, y yo quiero observar el versículo 5. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Y dice la palabra de Dios, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora note eso, tienen apariencia de piedad. O sea, se ven como cristianos, actúan como cristianos, hablan cristianés, dicen las cosas correctas, oran por sus alimentos, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero aunque tienen apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella, niegan el poder de Dios, están asustados, y entonces básicamente lo que nos piden es solamente cierta prudencia, pero se someten solo a los preceptos de este mundo. Y note que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué es lo que nos está advirtiendo la palabra? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Evitarlos. Si sabemos que hay alguien que tiene una doctrina equivocada, no deberíamos simplemente estar compartiendo con ellos o escuchar, porque hay ciertas cosas que me gustan, pero de pronto en este área están desviados. Si hay algo que está mal, nos alejamos completamente de eso. Si alguien me ofrece una botella de agua y me dice 99% de este agua es agua pura, pero un par de gotas las tomamos del río Bogotá y están contaminadas, pero tómatela porque el 99% del agua es pura, tal vez mi respuesta va a ser no gracias, no lo quiero. Pero 99% es pura, sí, pero no lo quiero, porque yo no quiero 99% de palabra sana, yo quiero 100% de palabra sana. Porque un poco de levadura leuda toda la masa, porque cuando nosotros estamos recibiendo cosas que son erradas, no solamente lo estamos recibiendo en nuestra cabeza, lo estamos recibiendo también en nuestro espíritu. Entonces necesitamos estar apercibidos y alejarnos de aquellas cosas que sabemos que no son correctas. Ahora, si usted continúa leyendo, quiero que vea el versículo 6, 2 de Timoteo 3, 6, dice, porque de estos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellas, a los que deberíamos evitar, dice, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias.
Están tratando de introducirse en nuestras casas. Pareciera que ya la gente no está yendo a recibir en el templo la palabra, sino que se les están metiendo a las casas. Y tal vez cuando nosotros vemos estos versículos, entendiendo la forma en la que está siendo distribuida la palabra de Dios hoy en día, a través de las redes, Facebook, Twitter, Instagram, a través de diferentes medios, YouTube, los canales de comunicación, que son una gran bendición cuando son usados sabiamente, dice, a veces también la gente no tiene el suficiente discernimiento y en vez de estar escuchando la voz de su pastor en la iglesia local o del buen pastor, escuchan cualquier cosa que hacen que ellos sean desviados. No deje entrar cualquier doctrina a su casa. Yo le animo a que recuerde las cosas en las que usted ha sido entrenado. Yo quiero que vea un poco más adelante en este mismo capítulo, 2 de Timoteo 3, verso 14. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer? Por un lado, debemos evitar esas falsas doctrinas. Pero por otro lado, la Biblia me dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué nos está diciendo? Si yo ya tengo ciertas cosas que tengo clara, debo mantenerme en esos fundamentos. No se canse de escuchar las mismas cosas, que somos un espíritu, que tenemos un alma, que vivimos en un cuerpo, que lo más importante es fortalecer nuestro ser espiritual, que de hecho de ahí es donde emana el resto de la vida, que no comienza la prosperidad y la salud en el exterior, sino que comienza en el interior. Y cuando nosotros somos fuertes y somos fortalecidos y somos bendecidos, vamos a hacer bendición a otros. Que lo más importante es nacer de nuevo, recibir a Jesús como Señor y Salvador, y aquellas cosas que tenemos claras, ahí nos quedamos firmes y bien establecidos en aquellas cosas que nos hemos persuadido, y también recordando de quién hemos aprendido. O sea, que nos está diciendo la palabra que debemos verificar también la fuente, de qué ministerio está saliendo, no simplemente escuchar, me gusta porque suena bonito, sino indagar quién es esta persona, quién lo respalda, de dónde ha salido. Cuando nosotros estamos recibiendo la palabra, estamos recibiendo también al Espíritu que está detrás de la palabra, y deberíamos simplemente tener la suficiente sabiduría para ver a quién le vamos a dar autoridad de hablar en medio de nuestras vidas. Y si lo hacemos, el Señor puede protegernos, bendecirnos y cuidarnos. Entonces verifique de quién está recibiendo la palabra y confíe en el Espíritu Santo. Usted tiene la palabra, usted tiene el Espíritu. La Biblia dice que la unción del Santo nos enseña todas las cosas. Entonces cuando usted está escuchando algo, si hay algo que no le cuadra, no trague entero. Pregúntele, Señor, ¿qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que no da testimonio a mi corazón? En el hombre interior usted es guiado por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y si hay cosas que usted está escuchando, ya sea en la palabra o ya sea en las noticias, algo no me cuadra, tal vez el Espíritu Santo le está diciendo, esto es engaño del mundo. El engañador está introduciendo cosas a través de las noticias, a través de los medios, pero también en la iglesia, a través de personas que se hacen maestros y van a recibir mayor condenación, como dice la palabra, pero que están sembrando algunas cosas que no son correctas en medio de la iglesia, y necesitamos estar apercibidos porque esto es algo que el Espíritu Santo nos está advirtiendo. Quiero que me acompañe a 1 Timoteo, al capítulo 4, y observe los versículos 1 al 3. Parte del problema con las falsas doctrinas es que no solamente son enseñanzas, no solamente es algo mental, no solamente son palabras, sino que detrás de esto está el enemigo involucrado. Y quiero que observen 1 Timoteo en el capítulo 4, en los versos 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar, apartarse, negar la fe. Eso quiere decir que algún día la tuvieron, pero naufragaron de ella. Como dijo el apóstol Pablo, yo he peleado la buena batalla, acabado la carrera, he guardado la fe. Hay que guardar la fe porque hay algunos que se apartan. No se deje sacar de la fe, no se deje sacar de aquellas cosas que usted ya fue persuadido, aquellas cosas que el Espíritu Santo le reveló. Dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora quiero enfatizar la primera parte. Habla acerca de doctrinas de demonios, de espíritus engañadores, que hay maestros que las están promoviendo, que ellos mismos no tienen clara de pronto esa doctrina correcta. Hay varias razones por las cuales proliferan las falsas doctrinas. En ocasiones porque fueron las personas enseñadas mal, pero en ocasiones porque quieren hacer mercadería de la fe. No están interesados en las ovejas, sino en la lana de la oveja. Quieren es sacarle algo a usted. Cuidado con ese tipo de doctrinas que solamente lo que está haciendo es tratando de quitarle cosas a usted. La verdadera palabra de Dios bendice nuestras vidas, nos equipa, hace que nosotros seamos incrementados, pero no trata de sacar algo de nosotros.
Y cuidado con esas personas que tratan de justificar las malas acciones, porque la otra es la concupiscencia. Entonces avaricia, concupiscencia y simplemente ignorancia hacen que se levanten falsas doctrinas. Pero detrás de esto, la Biblia dice que hay espíritus engañadores. Algún día estábamos hablando acerca del trigo y la cizaña. Y vimos cómo no solamente crecía el trigo, sino también estaba creciendo la cizaña. Y el Señor dijo que iban a crecer juntos. Y en este momento hay mucha cizaña. Vimos también que la iglesia creció como la semilla mostaza y vinieron aves que sembraron allí sus nidos, que pusieron sus huevitos. Pero cuando usted mira antes en las parábolas de Mateo en el capítulo 13, esas aves eran las que se robaban la semilla de la palabra. Y el diablo está plantando dentro de la iglesia huevos doctrinales para robarse la verdad que nos da libertad. Y no podemos permitirlo, necesitamos dar la buena batalla a la fe. Necesitamos estar apercibidos. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Necesitamos tomar autoridad espiritual. Cuando usted escucha cosas raras, no se quede callado. Proteja su corazón. Padre, guarda mi corazón. Yo reprendo toda obra de tinieblas. Yo ato toda mentira del enemigo. Cuando otras personas están tratando de hablar cosas contrarias a la fe, levante su voz y diga: no lo creo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tal vez no quiere ser irrespetuoso con personas hacia alrededor, pero usted lo puede decir para usted mismo: yo ato esas palabras y yo declaro que mi corazón escucha la verdad y no es contaminado por los engaños del padre de mentiras. Porque eso es lo que está sucediendo en medio de este tiempo y esta generación, y necesitamos estar apercibidos. Entonces, una de las advertencias que tenemos para este tiempo por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, es: no dejes de recibir la sana palabra. No deje de recibir la palabra de Dios, esa palabra que usted sabe que es verdadera, y tenga cuidado con las falsas doctrinas. Pero hay otra más. Yo quiero que me acompañe a Primera de Pedro, al capítulo 4, al versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Otra recomendación que nos da la palabra de Dios es que este es un tiempo en el cual debemos invertirnos en las cosas espirituales, no solamente en la lectura de la palabra y persistir en la sana doctrina, sino también en la oración. Y quiero que me acompañe allí a 1 de Pedro, al capítulo 4, y vamos a leer el versículo 7, lo que dice el apóstol Pedro acerca de los últimos días, los postreros días. Y dice la palabra: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Yo estaba observando lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, que básicamente hay un gobierno que no es pro Israel y finalmente Israel va a quedar sin defensa y sin protección nuevamente. Y eso apunta al cumplimiento de los tiempos, que al final solamente Dios luchará por ellos. Pero si eso está a punto de cumplirse, ¿cuánto más está cerca la trompeta, el rapto de la iglesia, la venida de nuestro Señor Jesús, nuestra reunión con Él, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero? Y cuando pensamos en todas estas cosas, el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿qué nos recomienda la palabra? Sed pues sobrios. No es tiempo de estar embriagándonos con vino, con sidra, en lo cual hay disolución. No, este es tiempo de estar tranquilos, de no estar contaminándonos o comiendo y bebiendo de las cosas de este mundo con los borrachos y golpeándolos con siervos y soltando el caminar en amor. No, este es un tiempo de estar sobrio. Pero ¿cómo hacemos para poder permanecer sobrios? Dice: y velad, estando vigilantes, siendo disciplinados, constantes en la oración. Hay un pasaje que a mí me bendice un montón, que es la vida de Enoc. En la Biblia, Enoc fue quitado, fue traspuesto antes de que viniera el diluvio. Cuando nosotros vemos la historia del arca de Noé, la historia del arca de Noé es bonita por causa de la protección y la salvación en medio de la dificultad. Pero la Biblia de hecho nos dice que el Señor no nos puso para ira, que Él nos ha librado de la ira venidera, que Él derramó su sangre para que nosotros no tengamos que pasar por ciertas dificultades que vienen sobre la tierra. Parte del propósito en el que Jesús muriera en la cruz era para librarnos no solamente de la condenación eterna, sino del juicio que vendría sobre este mundo. Y nosotros no vamos a ser como Noé, no vamos a ser simplemente preservados en medio de una destrucción, en medio de un juicio que se va a desatar sobre la tierra. Hay algunos que están llamados a ser como Noé, creyentes que van a salir de en medio de la gran tribulación, pero nosotros no somos como Noé, nosotros somos como Enoc. Y cuando uno observa la vida de Enoc, antes de que viniera ese rapto, antes de que Dios lo traspusiera, él tenía una comunión. Él era una persona sobria, era una persona vigilante en oración. Y a mí me hace pensar este versículo en 1 Pedro 4:7, cuando el apóstol Pedro está diciendo: el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Me hace pensar en Enoc, porque Enoc era un hombre que caminaba con Dios, era un hombre que conocía la presencia de Dios. Yo quiero que me acompañe a Hebreos, al capítulo 11, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Todas las hazañas y grandes proezas que lograron diferentes hombres de Dios por medio de la fe. Pero cuando usted lee Hebreos
11, versículos 5 y 6 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto. ¿Por qué va a ser usted traspuesto? ¿Por qué voy a ser yo traspuesto? ¿Qué va a hacer que nosotros vayamos en el rapto? ¿Nuestras obras? No, por la fe Enoc fue traspuesto. No es por obras para que nadie se gloríe. El rapto de la iglesia es simplemente el momento en el que ese precio que Jesús pagó en la cruz por la salvación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea completado. Básicamente Jesús pagó en la cruz por la salvación de todo su ser, no solo por su espíritu. Cuando usted recibe a Jesús, ya su espíritu fue hecho nuevo. Pero todavía usted está esperando la salvación de su cuerpo, el tener un cuerpo glorificado, que este cuerpo mortal, este cuerpo de la humillación nuestra sea transformado en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta, lo mortal será transformado en inmortalidad, lo corruptible en incorruptible. Pero ¿cómo es que nosotros lo vamos a recibir? Por la fe, porque la salvación nunca ha sido por obras. La salvación de su espíritu no fue por obras, fue por confesar, por creer que Jesús es el Señor, que Dios levantó entre los muertos, y de la misma manera va a ser la salvación de su cuerpo. Nosotros creemos y por eso lo declaramos y estamos esperando el día de su venida, y cuando suene la trompeta, así como Enoc por la fe fue traspuesto, nosotros seremos transpuestos. Vamos a poder participar del rapto. Y quiero que continúe leyendo ahí Hebreos capítulo 11, verso 5. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Algunas personas dicen: a mí lo único que me toca es morirme, pero si llega Jesús y usted es creyente, no le va a tocar ni siquiera eso. Dice: para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora note esto, dice que Dios se lo llevó, Dios lo traspuso, lo puso en otro lugar, lo trasladó, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque agradó a Dios. Y en el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. El verso 6 está conectado con el verso anterior. Había algo en Enoc que agradó al Señor. Y dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Enoc creía que había un Dios. Enoc había escuchado la historia de sus antepasados, de Adán, de Set, de todos los que caminaron con el Señor y lo conocieron, y él tenía un anhelo de conocer la presencia de Dios. Y como él creía que Dios era un Dios real, que Dios podía hablar, empezó una búsqueda, y gloria a Dios, porque la Biblia dice: bienaventurados, ¿cierto?, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La Biblia dice que me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Y cuando buscamos de corazón la presencia de Dios, Él se revela. Y cuando comenzó esta búsqueda creyendo que Dios existía, Dios se le empieza a revelar. Y dice que no solamente es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, sino que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál fue el galardón de Enoc? Enoc pudo caminar con Dios, pero no solamente esto, sino que también el Señor le dijo: ¿para qué sigo visitándote? Más bien tú ven conmigo, vámonos al cielo juntos. Entonces la Biblia me muestra que Enoc era un hombre que caminaba con Dios, era un hombre que creía en Dios, que creía que Dios existía, que creía en el beneficio de buscarlo, así como dice la palabra, que los ojos del Señor están sobre toda la tierra, buscando un corazón perfecto para poder mostrar su poder, su favor hacia Él. Y cuando él empezó a buscarlo, entonces la gloria de Dios empezó a manifestar en su vida. Y a medida que él caminó más y más en gloria, el Señor dijo: más bien vente conmigo a la tierra de la gloria, el cielo, quédate conmigo allí un rato. Y yo creo que eso es lo que va a suceder a la iglesia. La iglesia va a ir caminando de más gloria en gloria en gloria, más en la presencia de Dios, hasta el punto en el que simplemente vamos a hacer una pequeña transición para vivir eternamente con nuestro Señor. Primero en el rapto, después en el reinado milenial, después en el cielo y la eternidad y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero no vamos a conocer la gloria solamente en el momento el que suene la trompeta, sino que vamos a conocerla desde ahora. Pero para eso necesitamos ser como Enoc. Necesitamos caminar con Dios. ¿Cuál va a ser la iglesia que sea traspuesta? ¿Cuál va a ser la iglesia que va a irse con el Señor? Esa iglesia que ama su presencia. Y no estoy diciendo que sea por obras, pero es una iglesia que va a ser despertada a su responsabilidad espiritual, que no soltó su fe, que permaneció en la verdad. Y esa iglesia que ama la presencia de Dios va a ser la iglesia que vaya con el Señor para toda la eternidad. Es la iglesia que camina con Dios. Enoc es un tipo del rapto de la iglesia. Noé es un tipo de los salvos durante la tribulación. Nosotros somos la generación de Enoc. Nosotros somos los que vamos a escuchar el momento en el que el Señor nos llame para reunirnos para siempre con Él, y vamos a recibir un cuerpo glorificado. Pero así como Enoc era un hombre de oración, un hombre que amaba la presencia de Dios, que agradaba a Dios por causa de la búsqueda que había en su corazón, este año 2021 yo creo que la iglesia va a ser una iglesia que se va a encender en pasión por la búsqueda de la presencia de Dios, que va a estar más metida en las cosas espirituales, y esto va a empezar a producir fruto en esta tierra antes de que nos vayamos, y al caminar con Dios vamos a ir creciendo en gloria hasta que hagamos la transición para todo lo que Dios tiene preparado más adelante con el cuerpo glorificado para nosotros. Entonces, la primera recomendación que había dado en el día de hoy, después de las que habíamos visto antes, es: no deje de recibir la palabra
Siga recibiendo la sana doctrina, cuidado con las falsas doctrinas, esa era la primera. Pero la segunda, no deje su vida de oración, no descuide su disciplina espiritual de entrar en la presencia de Dios. Es algo que el Señor nos está llamando. Pareciera que es difícil, yo lo he sentido. Este año es como ha sido una carga, una pesadez el entrar en oración, y me toca arrastrar mi propio cuerpo y decir: te paras, vamos a orar, vamos a entrar a ese lugar de comunión, vamos a adorar, vamos a poner música. Y no te estoy preguntando cómo te sientes, vamos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si usted se deja arrastrar por el letargo espiritual que hay alrededor, tal vez no va a poder hacer esto. No va a poder escuchar la palabra, no va a poder entrar en oración. Usted tiene que tomar la decisión y no escuchar a su propio cuerpo, sino decirle: aquí mando yo, aquí soy yo el que toma las decisiones, y alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso no es opcional, eso es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, para que esto sea mucho más fácil, Dios ha dado a la iglesia. Y hay una última recomendación que yo creo que es importante que volvamos a recordar en el día de hoy, y está aquí en Hebreos en el capítulo 10. Yo todavía estoy en Hebreos 11, entonces yo quiero que me acompañe a Hebreos al capítulo 10 y vamos a leer los versículos 23 al 25. Y creo que esto es muy importante. El diablo no le importa frenar al mundo entero con el deseo de tratar de frenar a la iglesia. Pero yo le tengo noticias. La Biblia de hecho dice que Jesús es el que edifica su iglesia, que el cielo y la tierra pasará, su palabra no pasará, seguirá siendo predicada, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y nosotros vamos a quedarnos hasta el final, hasta que seamos llamados a reunirnos con el Señor. La iglesia no será detenida, pero para algunos se van a dejar detener. Nosotros vamos a seguir predicando, no importa las leyes que pasen alrededor, vamos a procurar seguir llevando la palabra, porque esa es la comienda que tenemos con el Señor. Y si nos vamos con las botas puestas, y si sufrimos, oren por nosotros, porque si tenemos que pagar el precio, lo pagaremos con tal de que el nombre del Señor sea glorificado. Y si nos llevan a la cárcel, en la cárcel predicaremos, y ustedes verán dónde van a conseguir la palabra. Y si el Señor nos permite, desde la cárcel también hablaremos la palabra de Dios. Pero no vamos a frenar y no vamos a doblegarnos en medio de este mundo, porque tenemos un mandato de parte del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora observe esa frase: cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? El día de la venida del Señor. Está diciéndonos que a medida que nosotros estamos más cerca de la venida del Señor, va a ser más difícil congregarse. Ya tuvimos todo un año de precedente, ya hicieron los primeros pilotos y las primeras pruebas, y ya comenzamos este año viendo el intento y el deseo del corazón. Sabemos que hay una noticia en este mundo, sabiendo que hay cosas que están sucediendo alrededor. No tenemos temor de eso, vamos a vivir y vamos a proclamar el plan de Dios de salvación para muchas personas. Pero lo que yo veo es que el enemigo ha puesto en marcha su plan para tener un solo gobierno, una sola moneda, para tener un solo gobernante, una sola política. Está tratando de unificar y de hacer ciertas cosas, y sin darse cuenta hay muchos que están fluyendo según la corriente del príncipe de este mundo y no quieren a la iglesia. La iglesia es un tropiezo, la iglesia detiene la obra del anticristo. Nosotros estamos aquí con un propósito: para predicar salvación, para que las almas puedan ser recogidas, esa cosecha, para llevar la cosecha de almas para gloria al Padre, a los cielos. Y en este momento la iglesia está tratando de ser refrenada, pero la Biblia dice que debemos mantenernos firmes. Versículo 23: mantengámonos firmes sin fluctuar, sin movernos de un lado a otro. Mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión, en la confesión: Cristo es Señor. Esta tierra no le pertenece al diablo, esta tierra le pertenece a nuestro Dios. Y más adelante dice que debemos estimularnos los unos a los otros a buenas obras. ¿Cómo hacemos eso? Ven a la iglesia, sirve, ayuda a que otras personas sean bendecidas, colabora en audiovisuales, en bienvenida, en cafetería, en amor, orando los unos por los otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros, enseñando a los niños. Todo eso lo hacemos dentro de la iglesia local. Cuando nos consideramos y nos estimulamos al amor y a las buenas obras, estamos cumpliendo el propósito de Dios, porque juntos somos más fuertes. Pero tenemos que tomar la decisión de no dejarnos frenar. Yo no sé usted, pero yo voy a estar aquí el viernes y el domingo, el viernes y el domingo, que el Señor nos permita, porque a mí no me gusta parar, porque eso es algo que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Y sea que este lugar esté solo, o sea que haya personas aquí, la palabra seguirá siendo predicada. Y mi responsabilidad es: si en este lugar nos llegan a cerrar, nos buscamos un parque, nos buscamos un monte, nos metemos en medio del bosque, pero vamos a seguir la palabra, predicando esa palabra hasta que Jesús regrese.
El día que Él llegue, si Él llegue un día en el que nosotros deberíamos estar en la iglesia, no nos coja por allá desapercibidos o encerrados o arrinconados. Vamos nosotros en contra del enemigo, vamos nosotros a hacer la obra del Señor. Y básicamente hay muchas cosas que me gustaría decir acerca de esto. Jesús también se congregaba, era su costumbre. Pablo, la iglesia primitiva, se congregaba. El enemigo ha tratado de disuadir a las personas diciendo que las iglesias son falsas, que los pastores son unos ladrones, que antes en el comienzo se reunían solamente en las casas, que estamos otra vez en el tiempo de la iglesia primitiva. Es una mentira del diablo, y yo voy a ejercitar mi fe, así sea que gente apoye o no, para que haya un lugar, para que la palabra sea predicada, para personas sean bendecidas. Parte de lo que Dios quiere es que nosotros oremos, que impongamos manos. Cuando no estamos juntos, personas se debilitan. Me preocupa ver tantas personas debilitadas mientras se van de vacaciones, cuando aquí hay un lugar de bendición, aquí hay un lugar de vida, cuando juntos podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, impartir la vida abundante por el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, que vive en nosotros, y el enemigo se quiere robar ese tiempo de comunión. Necesitamos estar apercibidos, necesitamos ser sabios, necesitamos entender los beneficios de congregarnos, el tener comunión, el servir, el orar, el ser ministrados. Hay un pasaje en Tesalonicenses donde Pablo decía: yo deseo ver su rostro para completar lo que falta a su fe. Y cuando estamos reunidos como una familia, el Señor, a través de su Santo Espíritu, su palabra, a través de nuestros hermanos, empieza a fortalecernos en las áreas en las que necesitamos. Entonces, mis recomendaciones para terminar, y aunque hay muchas cosas más y vamos a continuar con esto más adelante, mis recomendaciones son: no deje de recibir la palabra, no deje de orar, no se enfríe en su vida de oración, y no deje de congregarse. Voy a decirlo otra vez: no deje de recibir la palabra, la sana doctrina. Hay muchas doctrinas raras. No deje de orar, este es tiempo para estar en la presencia de Dios. Si usted va a estar encerrado y de pronto no tiene que estar yendo y desplazándose de un lugar a otro, yo le pido el favor, póngalo en su agenda, saque espacios en la mañana, en esos tiempos de pronto que hubiera gastado en otras cosas, para entrar en la presencia de Dios, orando en el Espíritu, fortaleciendo su fe. Cuando estamos orando, esto nos llena de lo que necesitamos para caminar en victoria. Y al mismo tiempo, cada vez que las puertas estén abiertas, me gustaría verlo acá, me gustaría que me acompañe, para que demos esa buena batalla, para glorificar el nombre del Señor, para que Él sea exaltado y para que el diablo sepa que Él es un perdedor. Les amamos en Cristo, sean fortalecidos allí en el lugar donde están. El Señor los llene de paciencia, de amor, de bendición. No se sienta presionado. Si usted no tiene paz en su corazón, la Biblia dice: busca la paz y síguela, pero yo quiero contarle que aquí vamos a estar. Y si usted quiere acompañarnos, vamos a celebrar juntos para la gloria del Padre. Que Dios les continúe bendiciendo, gracia y paz. Ahora, tengo una invitación para las personas de pronto que nos escuchan y no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. No sé cuánto tiempo más vamos a estar aquí en este lugar. Yo no sé cuánto tiempo más tenga usted sobre la tierra. Nosotros tenemos la certeza de tener a Jesús como Señor y Salvador, y vamos a ir con Él para siempre, a reinar con Él en la restauración de la tierra y después para la eternidad. Pero si usted nunca ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador y está escuchando esta enseñanza, no es casualidad. Dios quiere que usted voluntariamente le abra las puertas de su vida y de su corazón. Y si lo quiere hacer, me gustaría que repita esta oración después de mí. Padre Celestial, yo creo en tu Hijo Jesús. Yo creo que Él murió por mis pecados. Yo te pido perdón y te abro las puertas de mi corazón. Y te pido, Jesús, que entres en Él. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Toma el control de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y yo te seguiré toda mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos y que usted hace parte de la familia de Dios. Nos gustaría conocerlo, escríbanos a través de pronto del canal de YouTube, o simplemente entra a nuestra página de internet diestradejusticia.com, y allí puede enviarnos un mensaje y vamos a estar contactándonos con usted. Y aquí estamos para servirles. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y el resto, firmes. El Señor sigue sentado en el trono y nosotros vamos a ver un año de victoria, independientemente de lo que esté sucediendo alrededor, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Gracia y paz. Amén.